El viento cortante de las montañas de Jaca susurraba secretos antiguos entre los pinos cubiertos de nieve. Isabel Montalbán ajustó su chal de lana mientras contemplaba el paisaje blanco e inmaculado desde la ventana de su cabaña. 7 años habían pasado desde que enviudó, 7 largos años en los que había aprendido a encontrar paz en la soledad de aquellas montañas del norte de España. La cabaña que había pertenecido a su abuela se había convertido en su refugio, lejos de las miradas compasivas de los vecinos del pueblo y de los recuerdos que se aferraban a cada esquina de su antigua vida. Entre estas paredes de madera envejecida, Isabel había reconstruido su existencia día a día, cuidando de su pequeño huerto, alimentando a las gallinas que criaba en el corral trasero y dedicándose a su taller de costura artesanal que le proporcionaba un sustento modesto pero suficiente. Aquella mañana de febrero era particularmente cruda. La nevada de la noche anterior había sido intensa, dejando una capa gruesa y pristina que transformaba el paisaje en un lienzo en blanco. Isabel se preparó un té de hierbas y se dispuso a revisar los daños que la tormenta pudiera haber causado en su propiedad. Se envolvió en su abrigo más grueso, se calzó las botas de montaña y salió al aire helado que le cortaba las mejillas como pequeñas cuchillas invisibles. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de sus pasos sobre la nieve compacta. Revisó el tejado de la casa, las ventanas, el pequeño cobertizo donde guardaba la leña. Todo parecía estar en orden hasta que algo llamó su atención cerca del lindero de su terreno. Había marcas en la nieve, rastros que no parecían seguir un patrón normal de los animales que frecuentaban la zona. Isabel se acercó con curiosidad. Los rastros eran irregulares, como si algo o alguien hubiera luchado contra la tormenta. Su corazón se aceleró cuando siguió las huellas que se dirigían hacia un pequeño claro entre los árboles. Allí, parcialmente enterrado bajo una capa de nieve, yacía un hombre. Por un momento Isabel se quedó paralizada. Su primer instinto fue correr, buscar ayuda, pero la realidad de su aislamiento la golpeó como una bofetada fría. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia y con el camino bloqueado por la nevada, sería imposible llegar hasta allí. El hombre podría no sobrevivir el tiempo que le tomaría conseguir auxilio. Se acercó con cautela. El desconocido estaba inconsciente. Su piel pálida contrastaba dramáticamente con las marcas oscuras que tenía distribuidas por el torso y los brazos. No eran heridas comunes. Parecían símbolos grabados deliberadamente en su piel, formando patrones que Isabel no podía descifrar, pero que despertaron en ella una extraña sensación de familiaridad. El hombre era joven, tal vez de unos 30 años, con cabello oscuro y facciones angulosas que sugerían un origen que no era completamente español. Su respiración era débil pero constante. Isabel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con una fuerza que no sabía que poseía, logró arrastrar al desconocido hasta su cabaña. Lo llevó al cuarto de huéspedes que no había usado en años y comenzó a trabajar para salvarle la vida. Encendió la chimenea hasta que la habitación se llenó de calor, preparó agua tibia para limpiar sus heridas y buscó en su botiquín todo lo que pudiera servirle para improvisar curaciones. Mientras trabajaba, Isabel no podía dejar de observar los extraños símbolos en la piel del hombre. Algunos parecían recientes, otros más antiguos, como si hubieran sido grabados en diferentes momentos de su vida. Había algo en esos diseños que la inquietaba, una sensación de déjà vu que no podía explicar. El hombre permaneció inconsciente durante 2 días completos. Isabel lo cuidó con una dedicación que la sorprendió a ella misma, cambiando sus vendajes, manteniéndolo abrigado y asegurándose de que su respiración se mantuviera estable. Durante las largas horas de vigilia, se preguntaba quién era este desconocido y cómo había llegado hasta su propiedad en medio de una tormenta de nieve. Al tercer día, cuando Isabel estaba preparando su desayuno en la cocina, escuchó un sonido proveniente del cuarto donde yacía el hombre. Corrió hacia allí y encontró que había despertado. Sus ojos, de un color avellana profundo,
la observaban con una mezcla de confusión y algo que parecía reconocimiento. ¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca y un acento que Isabel no podía identificar completamente. «Estás en mi casa, en las montañas cerca de Jaca», respondió Isabel, manteniendo una distancia prudente. «Te encontré en la nieve hace 3 días. Pensé que habías...». El hombre intentó incorporarse, pero una mueca de dolor lo detuvo. «Nahum», dijo simplemente. «Mi nombre es Nahum». «Isabel», respondió ella. «Isabel Montalbán. Esta es mi casa». Nahum la observó durante un largo momento, como si estuviera estudiando cada detalle de su rostro. «Isabel», repitió, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de la mujer. «¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Isabel, pero Nahum desvió la mirada hacia la ventana donde la nieve seguía cayendo suavemente. «Huía», dijo finalmente, pero no ofreció más explicaciones. Isabel sintió que había algo más, algo que Nahum no estaba dispuesto a compartir, pero también percibió miedo en sus ojos, un terror profundo que parecía venir de mucho más allá de cualquier amenaza física. «¿Tienes hambre?», dijo Isabel, decidiendo no presionar. «Te traeré algo de comer». Mientras preparaba un caldo caliente, Isabel no podía sacudirse la sensación de que la llegada de Nahum no había sido una coincidencia. Había algo en él, en los símbolos de su piel, en la forma en que había aparecido justamente en su propiedad, que despertaba ecos de algo que creía haber olvidado hace mucho tiempo. Y esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los días que siguieron al despertar de Nahum transcurrieron en una extraña rutina que Isabel nunca había experimentado. Por primera vez en 7 años, no estaba completamente sola en la cabaña, y aunque la presencia del desconocido debería haberla tranquilizado, algo en él la mantenía en constante estado de alerta. Nahum se recuperaba lentamente. Las heridas en su cuerpo sanaban con una rapidez que sorprendía a Isabel, pero los símbolos grabados en su piel permanecían tan nítidos como el primer día. Durante las horas en que él descansaba, Isabel se encontraba observándolo desde la puerta del cuarto, tratando de descifrar qué significaban aquellas marcas que parecían contar una historia que ella no podía leer. El comportamiento de los animales fue lo primero que la inquietó. Las gallinas, que normalmente corrían hacia ella cada mañana en busca de comida, ahora se mantenían agrupadas en el extremo más alejado del corral, como si algo las asustara. El gato montés, que solía visitar su terreno en busca de restos de comida, había desaparecido por completo. Incluso los pájaros parecían evitar posarse cerca de la cabaña. ¿Has notado algo extraño en los animales?, le preguntó Isabel a Nahum durante el desayuno del 5.º día. Nahum levantó la vista de su tazón de avena, y por un momento Isabel vio un destello de algo parecido a la culpa en sus ojos. «Los animales perciben cosas que los humanos no pueden ver», respondió con su voz grave y ese acento que ella aún no lograba ubicar completamente. «¿Qué tipo de cosas?», insistió Isabel, pero Nahum ya había vuelto su atención a la comida, dando por terminada la conversación. Esa noche, Isabel tuvo el primer sueño extraño. Se encontraba parada en un círculo de piedras antiguas, rodeada de figuras encapuzadas que murmuraban en una lengua que no conocía, pero que de alguna manera comprendía. Las voces se mezclaban en un cántico hipnótico que resonaba en su pecho como un tambor ancestral. Cuando despertó, tenía el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor frío. Lo más perturbador era que reconocía algunos de los sonidos de ese idioma desconocido. Los había escuchado antes, en los murmullos que Nahum pronunciaba durante sus pesadillas nocturnas. Decidida a encontrar respuestas, Isabel pasó la mañana siguiente explorando el desván de la cabaña, un lugar que había evitado desde que se mudó allí. Entre cajas polvorientas llenas de recuerdos de su abuela, encontró un baúl de madera tallada que no recordaba haber visto antes. Dentro
envuelto en un paño de seda descolorido, encontró un collar que le cortó la respiración. Era una pieza, rústica pero hermosa, con una cadena de plata ennegrecida y una piedra central de color gris opaco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Isabel lo sostuvo en sus manos, sintiendo un extraño calor que emanaba de la piedra. Sin saber por qué, se lo puso alrededor del cuello. El efecto fue inmediato. La piedra comenzó a emitir un brillo tenue, casi imperceptible, pero que se intensificaba cuando Isabel se dirigía hacia el cuarto donde descansaba Nahum. Cuando entró para llevarle el almuerzo, el collar prácticamente pulsaba contra su pecho. Nahum la vio entrar y su expresión cambió drásticamente. Sus ojos se fijaron en el collar con una intensidad que hizo que Isabel se sintiera desnuda bajo su mirada. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Nahum, su voz apenas un susurro cargado de una emoción que Isabel no podía identificar. «En el desván, entre las cosas de mi abuela», respondió Isabel, llevando inconscientemente su mano al collar. «¿Lo conoces?». Nahum se incorporó en la cama con una agilidad que contradecía su estado de convaleciente. Sus ojos no se apartaban de la piedra. «Isabel», dijo, y había una urgencia en su voz que la asustó. «Ese collar no es solo una reliquia familiar, es mucho más que eso». «¿Qué quieres decir?». Isabel retrocedió un paso, pero el collar continuaba brillando con mayor intensidad. «Significa que todo esto estaba predestinado», murmuró Nahum, más para sí mismo que para ella. «Significa que no fue casualidad que me encontraras. Significa que la sangre de tu linaje corre más profunda de lo que imaginas». Antes de que Isabel pudiera responder, un sonido proveniente del exterior captó su atención. Era un ruido extraño, como si algo pesado fuera arrastrado sobre la nieve. Se acercó a la ventana, y lo que vio hizo que el aire se atorara en su garganta. En la nieve inmaculada que rodeaba la cabaña, alguien había dibujado símbolos enormes usando ramas y piedras. Los diseños eran idénticos a los que estaban grabados en la piel de Nahum, pero lo más escalofriante era que no había huellas alrededor de los símbolos, como si hubieran aparecido de la nada. «Nahum», murmuró Isabel sin apartar la vista de la ventana. «Creo que deberías ver esto». Nahum se acercó a la ventana y al ver los símbolos, su rostro se ensombreció. «Han comenzado», dijo en voz baja. «Ya saben que estás despertando». «¿Quiénes? ¿De qué hablas?». Isabel se volvió hacia él exigiendo respuestas. «¿Quién sabe que estoy despertando? ¿Despertando a qué?». Pero Nahum ya se había alejado de la ventana y se dirigía hacia sus ropas. «Tenemos que prepararnos», dijo mientras se vestía, con movimientos rápidos y precisos. «Esta noche van a venir». «¿Quiénes van a venir?». La voz de Isabel subió una octava, el pánico comenzando a filtrarse en sus palabras. Nahum se detuvo y la miró directamente a los ojos. En su mirada había una mezcla de protección y pesar que hizo que el corazón de Isabel se encogiera. «Los guardianes del umbral», dijo finalmente. «Y cuando lleguen, tu vida tal como la conoces habrá terminado para siempre». El viento exterior comenzó a aullar con mayor fuerza, y el collar de Isabel pulsó con una luz que ahora era imposible de ignorar. En algún lugar de las montañas, algo ancestral había comenzado a despertar, y Isabel Montalbán se encontraba en el centro de un misterio que era mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. La tarde se desvanecía rápidamente entre las montañas, y con ella llegaba una oscuridad que parecía más densa de lo habitual. Isabel no podía apartar la vista de los símbolos dibujados en la nieve, que ahora parecían brillar con una luz propia bajo los últimos rayos del atardecer. «Necesito que me expliques todo», dijo Isabel volviéndose hacia Nahum con una determinación que la sorprendió a ella misma. «No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Si mi vida está en peligro, tengo derecho a saber por qué». Nahum la observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto podía revelarle sin poner en mayor riesgo ambas vidas. Finalmente, se dirigió hacia la chimenea y avivó el fuego antes de hablar. «Isabel, ¿alguna vez tu abuela te contó historias sobre tu familia,
«Sobre las mujeres de tu linaje», preguntó sin mirarla directamente. «Solo cuentos tradicionales, leyendas de la región», respondió Isabel, aunque mientras pronunciaba las palabras, fragmentos de recuerdos comenzaron a agitarse en su mente. Decía que las mujeres Montalbán tenían una conexión especial con la tierra, pero yo siempre pensé que eran solo supersticiones de una anciana. «No eran supersticiones», dijo Nahum volviéndose hacia ella. «Tu abuela era una guardiana, Isabel, y tú has heredado ese don, aunque hasta ahora haya permanecido dormido». Isabel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Guardiana de qué?». «De los umbrales entre mundos. Tu familia lleva generaciones protegiendo uno de los portales más antiguos de Europa, uno que se encuentra aquí mismo, en estas montañas». Antes de que Isabel pudiera procesar completamente esta revelación, recordó algo que la hizo palidecer. Se dirigió rápidamente a la habitación que había sido el estudio de su difunto marido y regresó con un diario de cuero gastado entre sus manos. «Mi esposo escribió algo extraño aquí», murmuró mientras pasaba las páginas con dedos temblorosos. Lo había olvidado completamente hasta ahora. Encontró la entrada que buscaba y leyó en voz alta. «Anoche vi una figura observando la casa desde el bosque. No era completamente humana. Isabel dice que son imaginaciones mías, pero juro que sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Hay algo en esta casa, en este lugar, que no comprendo». Nahum se acercó a ella. «¿Cuándo escribió eso?» «Hace 8 años, poco antes de su partida». Isabel cerró el diario, sintiendo como las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar de manera perturbadora. «Nahum, ¿tú estabas aquí antes? ¿Mi esposo te vio?» «No a mí específicamente», respondió Nahum cuidadosamente, «pero sí a otros como yo. Los caminantes entre mundos somos enviados cuando el equilibrio está en peligro. Tu esposo pudo haber percibido nuestra presencia». Isabel se sintió mareada. «¿Estás diciendo que la razón por la que mi esposo no pudo terminar la frase?» «No». Nahum se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Tu esposo partió por causas naturales, Isabel, pero es posible que el estrés de percibir cosas que no podía comprender haya afectado su salud». Un pensamiento terrible cruzó por la mente de Isabel. «Si soy una guardiana, ¿por qué nunca supe nada? ¿Por qué mi don permaneció dormido?» «Porque tu abuela tomó medidas para protegerte», explicó Nahum. «Sabía que si tu poder despertaba demasiado, pronto serías vulnerable. Pero ahora que has encontrado el collar, ahora que yo he llegado aquí, el proceso de despertar ya no se puede detener». Isabel se llevó una mano al collar que seguía emitiendo su extraño brillo. «¿Y los símbolos en la nieve? ¿Quién los hizo?» «Los otros guardianes», respondió Nahum con gravedad. «No todos están de acuerdo con que tu poder despierte. Algunos creen que es demasiado peligroso, que deberías permanecer ignorante por el bien de todos». «¿Y tú qué crees?» Nahum la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Isabel se acelerara. «Creo que tienes derecho a elegir tu propio destino. Y creo que sin ti, el portal que tu familia ha protegido durante siglos podría caer en manos equivocadas». Súbitamente, Isabel recordó algo más. «El sótano», murmuró. «Siempre evité bajar al sótano de esta casa. Mi abuela me decía que no era seguro, que las tablas del suelo estaban podridas». Sin esperar respuesta, Isabel se dirigió hacia la puerta que llevaba al sótano. Nahum la siguió, preocupado por su determinación repentina. «Isabel, tal vez deberíamos esperar», pero ella ya había encendido una linterna y comenzaba a bajar las escaleras de madera que crujían bajo su peso. El collar brillaba más, intensamente con cada paso que daba hacia abajo. El sótano era más grande de lo que recordaba. En el centro del espacio había un círculo de piedras antiguas parcialmente enterradas en el suelo de tierra. Y en las paredes de piedra, grabados con una precisión que sugería herramientas que ya no existían, estaban los mismos símbolos que marcaban la piel de Nahum y que habían aparecido en la nieve. «Dios mío», susurró Isabel. Todo este tiempo he estado viviendo encima de esto». Nahum descendió tras ella,
su expresión una mezcla de admiración y preocupación. Este es uno de los círculos de poder más antiguos de Europa, Isabel. Tu familia ha sido su guardiana durante más de 5 siglos. Isabel se acercó al círculo de piedras y, sin pensarlo, extendió su mano hacia el centro. El momento en que sus dedos tocaron el aire sobre las piedras, una energía eléctrica recorrió todo su cuerpo. Las piedras comenzaron a brillar con la misma luz que emanaba de su collar y por un momento pudo ver. Vio generaciones de mujeres Montalbán, todas con el mismo collar, todas protegiendo este lugar sagrado. Vio criaturas de otros mundos que intentaban cruzar el umbral y vio a las guardianas luchando para mantener el equilibrio entre los mundos. Y entonces vio algo que hizo que el aire se atorara en su garganta. Se vio a sí misma en otras épocas, con otros rostros, pero la misma alma, siempre conectada a este lugar, siempre destinada a ser la guardiana. Cuando la visión terminó, Isabel se tambaleó hacia atrás, pero Nahum la sostuvo antes de que cayera. «Ahora comprendes», dijo él, suavemente. «Este no es solo tu destino, Isabel, es tu naturaleza más profunda». Arriba el viento comenzó a aullar con una fuerza sobrenatural y ambos supieron que los guardianes del umbral habían llegado. El aullido del viento se intensificó hasta convertirse en algo que ya no parecía natural. Isabel y Nahum subieron rápidamente del sótano, y cuando llegaron al piso principal de la cabaña, las ventanas temblaban como si una fuerza invisible presionara contra ellas desde el exterior. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Isabel tratando de mantener la calma mientras el collar contra su pecho pulsaba con una luz cada vez más intensa. «Tenemos que salir a recibirlos», respondió Nahum, dirigiéndose hacia la puerta principal. «Esconderse solo empeorará las cosas. Los guardianes del umbral respetan la valentía, pero desprecian la cobardía». Isabel lo siguió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera en dirección opuesta. Cuando Nahum abrió la puerta, el viento helado se coló en la cabaña, como una entidad viva, llevando consigo aromas que no pertenecían a este mundo. Hierbas que no crecían en estas montañas, especias de tierras lejanas, y algo más que Isabel no podía identificar, pero que despertó memorias ancestrales en su sangre. Alrededor de la cabaña, emergiendo de entre los árboles como sombras que hubieran cobrado vida, aparecieron las figuras. Eran 5 en total, vestidos con túnicas oscuras que parecían absorber la luz de la luna. Sus rostros permanecían ocultos bajo capuchas profundas, pero Isabel podía sentir sus miradas sobre ella como rayos láser que escudriñaban hasta lo más profundo de su alma. El que parecía ser el líder del grupo se acercó primero. Era alto y se movía con una gracia que sugería poder contenido. Cuando habló, su voz resonó con ecos que parecían venir de múltiples gargantas a la vez. «Isabel Montalbán, descendiente de la línea de guardianas», dijo el líder, y aunque no podía ver su rostro, Isabel sintió que sonreía de manera que no era completamente benévola. «Por fin despiertas a tu verdadera naturaleza». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Isabel, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El collar le daba una confianza que no sabía que poseía. «Somos los guardianes del umbral, como ya te ha explicado nuestro hermano perdido». El líder señaló hacia Nahum con un gesto que contenía tanto respeto como desaprobación. «Hemos venido porque el equilibrio de los mundos está en peligro, y tu despertar no era parte del plan original». «¿Plan original?». Isabel dio un paso adelante. «¿Quién decidió que mi vida debía ser planificada por otros?». Un murmullo se alzó entre los otros guardianes, como si sus palabras hubieran causado sorpresa o tal vez admiración. El líder levantó una mano y el murmullo cesó inmediatamente. «Tu abuela tomó la decisión de mantener tu poder dormido para protegerte», explicó el líder. «Era un sacrificio necesario, pero ahora que has despertado, debemos evaluar si puedes manejar la responsabilidad que viene con tu herencia». «¿Y si deciden que no puedo?», preguntó Isabel, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. «Entonces, tomaremos medidas para proteger el portal», respondió el líder con una frialdad
que hizo que la sangre de Isabel se helara. Existen formas de cerrar permanentemente los umbrales, aunque requieran sacrificios. Nahum se colocó protectoramente frente a Isabel. Ella ha demostrado su conexión con el círculo de poder. El collar de su linaje la ha aceptado. No tienen derecho a juzgar su capacidad. Nahum de las Tierras Olvidadas, el líder se dirigió a él directamente. Tu desobediencia al traer el despertar antes de tiempo ha puesto en riesgo todo lo que hemos protegido durante milenios. ¿Crees que tu afecto por esta mujer justifica tal riesgo? Isabel sintió como si acabara de recibir un golpe físico. ¿Afecto?, murmuró mirando a Nahum. ¿De qué está hablando? Nahum se volvió hacia ella, y en sus ojos Isabel vio una verdad que la sacudió hasta los cimientos. Isabel, hay algo que no te he dicho. Algo sobre por qué llegué específicamente a ti. ¿Qué? La voz de Isabel era apenas un susurro. No fue casualidad que me encontraras, admitió Nahum, el dolor evidente en su voz. He estado vinculado a tu familia durante generaciones. Mi deber era proteger el linaje de guardianas, pero contigo se convirtió en algo más. El líder de los guardianes emitió un sonido que podría haber sido risa. ¿Ves, Isabel Montalbán? Incluso aquellos que juraron protegerte tienen sus propias motivaciones. ¿Cómo podemos confiar en que tu juicio no estará igualmente comprometido? Isabel sintió como si todo lo que había creído real se desmoronara a su alrededor. El hombre que había cuidado, en quien había comenzado a confiar, había estado mintiendo sobre las razones de su presencia. Pero entonces recordó las visiones que había tenido en el sótano, las generaciones de mujeres Montalbán que habían enfrentado decisiones similares. Tal vez tengan razón sobre las motivaciones de Nahum, dijo Isabel, su voz ganando fuerza con cada palabra. Pero se equivocan en algo fundamental. No necesito que nadie más tome decisiones por mí. Soy una mujer adulta, y si este es mi destino, entonces será por mi propia elección. Se quitó el collar del cuello y lo sostuvo en alto. La piedra brilló con una intensidad que iluminó todo el claro como si fuera pleno día. Quiero conocer toda la verdad, declaró Isabel, sobre mi familia, sobre mi papel como guardiana, sobre lo que realmente está en juego. Y entonces decidiré por mí misma si acepto esta responsabilidad o no. Los guardianes intercambiaron miradas que Isabel podía sentir aunque no podía verlas. El líder permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera consultando con fuerzas que estaban más allá de la percepción humana. Muy bien, dijo finalmente, te mostraremos la verdad completa, Isabel Montalbán, pero una vez que la veas, una vez que comprendas completamente lo que está en juego, no podrás volver atrás. Tu vida, tal como la conoces, terminará esta noche, sin importar cuál sea tu decisión. Isabel miró a Nahum, quien asintió solemnemente, y luego de vuelta al líder de los guardianes. Estoy lista, dijo, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El líder extendió su mano hacia ella. Entonces ven, es hora de que veas el verdadero peso del mundo que has heredado. Mientras Isabel se acercaba al guardián, el collar en sus manos comenzó a cantar con una frecuencia que resonaba en sus huesos, y supo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El momento en que Isabel tomó la mano del líder de los guardianes, el mundo a su alrededor se desvaneció como humo en el viento. Se encontró transportada a un espacio que no pertenecía completamente a ningún mundo conocido, suspendida entre realidades en un lugar donde el tiempo parecía fluir de manera diferente. Estaba parada en una vasta biblioteca circular cuyas estanterías se alzaban hasta perderse en las sombras superiores. Los libros que llenaban los anaqueles no estaban hechos de papel, sino de materiales que brillaban con luz propia, placas de metal con inscripciones que se movían, cristales que contenían imágenes en constante cambio, y pergaminos que parecían estar escribiéndose a sí mismos. Esta es la biblioteca de los mundos, explicó el líder, quien ahora se había quitado la capucha, revelando un rostro que era a la vez joven y antiguo, con ojos que contenían la sabiduría de milenios. Aquí se registra la historia de todos los umbrales y de quienes los protegen.
Isabel caminó entre las estanterías, maravillada y aterrorizada a la vez. ¿Por qué me muestran esto? Porque para entender tu papel, debes comprender la naturaleza de lo que proteges, respondió una voz femenina a sus espaldas. Isabel se volvió y vio a una mujer que le resultaba extrañamente familiar, vestida con ropas de otra época, pero con los mismos ojos verdes que Isabel veía cada mañana en el espejo. «¿Abuela?», susurró Isabel, aunque sabía que eso era imposible. Su abuela había partido cuando ella tenía apenas 10 años. «Soy Esperanza Montalbán, tu bisabuela», dijo la mujer, con una sonrisa que irradiaba tanto amor como tristeza. «Y antes que yo, estuvieron Soledad, Carmen, Remedios, una línea ininterrumpida de mujeres que han protegido el portal durante 500 años. Isabel sintió que las piernas le temblaban. No estoy viva en el sentido que tú entiendes», explicó Esperanza. «Pero tampoco estoy completamente ausente. Cuando una guardiana cumple su deber hasta el final, una parte de su esencia permanece aquí en la biblioteca para guiar a las que vienen después». El líder de los guardianes se acercó a ellas llevando en sus manos un cristal del tamaño de un libro. «Isabel Montalbán, esto contiene la historia completa de tu linaje y del portal que proteges. ¿Estás preparada para ver la verdad?». Isabel asintió, aunque no estaba segura de estarlo. El líder tocó el cristal y la biblioteca se llenó de imágenes holográficas que mostraban eventos del pasado como si estuvieran sucediendo en ese mismo momento. Vio a la primera guardiana Montalbán, una mujer llamada Catalina, descubriendo el portal en una cueva de las montañas durante la época de la Reconquista. El portal era una grieta en la realidad misma, un punto donde otros mundos se filtraban hacia el suyo. A través de esa grieta, Isabel pudo ver vislumbres de realidades alternativas, mundos donde la magia era común, donde criaturas que solo existían en los cuentos de hadas eran parte de la vida cotidiana, y otros donde la tecnología había evolucionado de maneras inimaginables. «El portal no es malo en sí mismo», explicó Esperanza. «Es simplemente un punto de convergencia natural entre dimensiones, pero si no se controla adecuadamente, puede permitir que entidades peligrosas crucen hacia nuestro mundo, o que energías desestabilizadoras alteren el equilibrio de la realidad». Las imágenes cambiaron para mostrar momentos en que el control había fallado. Isabel vio pueblos enteros perdidos en la confusión cuando criaturas de otros mundos aparecían sin previo aviso. Vio guerras que habían comenzado cuando tecnologías de dimensiones avanzadas caían en manos equivocadas. Vio el caos que se desataba cuando las leyes de la física se alteraban por la influencia de mundos donde funcionaban de manera diferente. «Por eso existe el linaje de guardianas», continuó. «Esperanza, vuestras almas están especialmente sintonizadas con las energías del portal. Podéis sentir cuando algo trata de cruzar, podéis cerrar o abrir el paso según sea necesario y podéis mantener el equilibrio entre los mundos». «Pero esto es una responsabilidad enorme», murmuró Isabel abrumada por lo que estaba viendo. «¿Por qué no puede ser compartida? ¿Por qué debe recaer en una sola persona?». El líder de los guardianes respondió: «Porque el portal responde a la resonancia específica de vuestra línea de sangre. Hemos intentado durante siglos encontrar formas de distribuir la responsabilidad, pero el portal simplemente no reconoce a otros. Es como si hubiera sido diseñado específicamente para vuestra familia». Las imágenes mostraron ahora algo que hizo que el corazón de Isabel se detuviera. Vio a su propia abuela, joven y fuerte, enfrentándose a una crisis en el portal. Algo poderoso y maligno había tratado de cruzar, algo que habría destruido no solo su mundo, sino varios otros. Para detenerlo, su abuela había tenido que cerrar permanentemente su propia conexión con el portal, sacrificando su poder para salvar millones de vidas. «Esa es la razón por la que tu madre nunca despertó como guardiana», explicó Esperanza con tristeza. «Mi sacrificio rompió la cadena por una generación, pero la sangre de guardiana siguió fluyendo. Y cuando tu madre te dio a luz, el don se reactivó en ti». «¿Y qué pasa conmigo ahora?», preguntó Isabel. «¿Cuáles son mis opciones reales?».
Tienes 3 caminos, dijo el líder solemnemente. Puedes aceptar tu papel como guardiana y dedicar tu vida a proteger el portal. Puedes rechazar el don, y nosotros cerraremos permanentemente el portal, aunque esto requerirá un sacrificio considerable de tu parte. ¿O qué? Isabel lo presionó cuando él vaciló. O puedes intentar algo que nunca se ha hecho antes, dijo Esperanza. Puedes tratar de encontrar una forma de compartir la responsabilidad, de crear un nuevo tipo de guardiana que no esté limitada por las restricciones del pasado. Isabel miró a su bisabuela. ¿Es eso posible? No lo sabemos, admitió Esperanza. Pero tu conexión con Nahum ha creado una situación única. Él es un caminante entre mundos y su vínculo contigo ha comenzado a alterar la naturaleza de tu propio poder. Tal vez juntos puedan encontrar una nueva forma de proteger el portal. Pero también es la opción más peligrosa, advirtió el líder. Si fallan, las consecuencias podrían ser catastróficas para múltiples realidades. Isabel se quedó en silencio, procesando todo lo que había aprendido. Su vida había cambiado completamente en cuestión de días, y ahora tenía que tomar una decisión que afectaría no solo su futuro, sino el destino de mundos enteros. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. El portal ya está respondiendo a tu despertar, explicó el líder. En unas pocas horas se abrirá completamente. Debes tomar tu decisión antes del amanecer, o el portal decidirá por ti y las consecuencias serán impredecibles. Isabel cerró los ojos, sintiendo el peso de generaciones de mujeres Montalbán sobre sus hombros. Cuando los abrió, había tomado su decisión. «Quiero regresar junto a Nahum», dijo con determinación. «Tengo algunas preguntas que hacerle, antes de decidir el futuro de todos nosotros». Isabel regresó a la realidad física con una sensación de vértigo que la hizo tambalearse. Nahum la sostuvo inmediatamente, su rostro lleno de preocupación y algo que parecía ser miedo por lo que ella pudiera haber descubierto. Los guardianes del umbral habían retrocedido hasta el borde del claro, dándoles espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. La luz de la luna se había intensificado y Isabel se dio cuenta de que faltaban pocas horas para el amanecer. «¿Qué viste?», preguntó Nahum, escudriñando su rostro en busca de pistas sobre su estado emocional. Isabel se apartó de él, necesitando espacio para procesar todo lo que había aprendido. «Vi la verdad», respondió, su voz cargada de una mezcla de dolor y determinación. «Toda la verdad, sobre mi familia, sobre el portal, sobre ti». Nahum bajó la mirada. «Isabel, ¿puedo explicar? ¿Puedes?». Isabel se volvió hacia él con ojos que brillaban de ira contenida. «¿Puedes explicar por qué me mentiste sobre las razones de tu llegada? ¿Por qué no me dijiste que has estado vinculado a mi familia durante generaciones?». «Porque sabía que si te lo decía demasiado pronto, no confiarías en mí», admitió Nahum, su voz cargada de culpa. «Y necesitaba que confiaras en mí, Isabel. Tu despertar era demasiado importante como para arriesgarlo». «¿Importante para quién?». Isabel dio un paso hacia él. «¿Para el mundo? ¿Para los guardianes? ¿O para ti?». Nahum la miró directamente a los ojos. «Para mí», dijo simplemente, y la honestidad brutal de su respuesta la golpeó como una bofetada. «¿Qué significa eso exactamente?». Isabel sintió que su corazón se aceleraba, aunque no sabía si era por ira o por otra emoción, que no quería nombrar. Nahum pasó una mano por su cabello, luchando visiblemente con sus palabras. «Significa que sí. Mi deber era proteger el linaje de guardianas. Significa que sí. He estado observando a tu familia durante más tiempo del que quieres saber. Pero también significa que en todos esos años, en todas esas generaciones, nunca había sentido por ninguna guardiana lo que siento por ti». Isabel sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «¿Y qué es lo que sientes por mí?». «Amor», dijo Nahum sin vacilar. «Amor en una forma que no sabía que era posible para alguien como yo.
Los caminantes entre mundos no estamos supuestos a formar vínculos emocionales. Existimos para servir al equilibrio, no para nuestros propios deseos. Pero contigo todo cambió. Isabel se quedó en silencio, procesando sus palabras. Parte de ella quería gritarle, reprenderlo por las mentiras y la manipulación, pero otra parte, una parte que había estado creciendo desde el momento en que lo encontró en la nieve, reconocía la verdad en sus palabras. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo has estado observándome? Nahum vaciló. Desde tu nacimiento, admitió. Pero no de la forma que piensas, no como un acosador o un espía, como un guardián silencioso, asegurándome de que estuvieras a salvo hasta que llegara el momento de tu despertar. ¿Y cuándo supiste que sentías algo más por mí? Hace 3 años, respondió Nahum, y la especificidad de su respuesta sorprendió a Isabel. Había venido a revisar las protecciones alrededor de la cabaña después de una tormenta particularmente intensa. Te vi trabajando en tu jardín, cantando una canción que no reconocí. Había algo en la forma en que te movías, en la paz que irradiabas, que me hizo querer quedarme no por deber, sino porque simplemente quería estar cerca de ti. Isabel recordó esa época. Había sido un periodo particularmente difícil para ella, luchando contra la soledad y tratando de encontrar propósito en su nueva vida. ¿Por qué no te acercaste entonces? Porque sabía que si lo hacía, no podría mantener la objetividad necesaria para protegerte adecuadamente, explicó Nahum. Un caminante entre mundos comprometido emocionalmente es un caminante peligroso. Podría tomar decisiones basadas en el corazón en lugar de la razón. ¿Y qué cambió? ¿Por qué decidiste acercarte ahora? Nahum miró hacia el bosque donde los otros guardianes esperaban. Porque detectamos actividad inusual alrededor del portal. Algo estaba tratando de forzar una apertura, algo poderoso y maligno. Los otros guardianes querían cerrar permanentemente el portal antes de que fuera demasiado tarde, pero yo sabía que eso te mataría. El vínculo entre una guardiana y su portal es tan fuerte que cerrar uno destruye al otro. Isabel sintió un escalofrío. Así es como tu abuela se sacrificó, sí, confirmó Nahum. Cerró su propia conexión para detener una amenaza, pero el costo fue su vida. No podía permitir que te pasara lo mismo. Entonces decidiste despertar mi poder prematuramente. Decidí darte la opción de despertar, corrigió Nahum. Podría haber forzado el proceso, pero elegí dejarte encontrar el collar por ti misma. Elegí dejarte descubrir el sótano cuando estuvieras lista. Quería que fuera tu decisión, no la mía. Isabel se acercó a él estudiando su rostro en la luz de la luna. ¿Y si hubiera decidido rechazar todo esto? ¿Si hubiera elegido ignorar las señales y seguir viviendo como si nada hubiera pasado? Entonces, habría respetado tu decisión, dijo Nahum, aunque su voz se quebró ligeramente. Habría encontrado otra forma de proteger el portal, aunque me costara la vida. Incluso sabiendo lo que sientes por mí, especialmente sabiendo lo que siento por ti, respondió Nahum con firmeza. El amor verdadero no trata de controlar o manipular, trata de proteger la libertad de elección de la persona amada, incluso cuando esas elecciones nos causen dolor. Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Todo este tiempo había estado furiosa por las mentiras, pero ahora comenzaba a entender la imposible posición en la que Nahum se había encontrado. Los guardianes me mostraron 3 opciones, dijo Isabel finalmente. Pero hay una cuarta que no mencionaron. ¿Cuál? Isabel tomó las manos de Nahum entre las suyas. La opción de confiar en ti completamente, de trabajar juntos para encontrar una nueva forma de proteger el portal sin que ninguno de nosotros tenga que sacrificar su vida o su humanidad. Nahum la miró con una expresión de esperanza mezclada con terror. Isabel, eso es increíblemente peligroso. Si fallamos... Lo sé, interrumpió Isabel, pero también sé que amo a este mundo demasiado como para permitir que sea destruido. Y también sé que... Se detuvo.
reuniendo valor para las siguientes palabras. También sé que me he enamorado de ti, Nahum de las tierras olvidadas. El efecto de sus palabras fue inmediato. El collar de Isabel comenzó a brillar con una intensidad cegadora y los símbolos en la piel de Nahum respondieron con su propia luz. El aire alrededor de ellos comenzó a vibrar con una energía que ninguno de los dos había sentido antes. Desde el borde del claro, el líder de los guardianes gritó: «El portal está respondiendo. Su unión está alterando las energías fundamentales». Isabel y Nahum se miraron, sintiendo ambos que algo profundo y permanente había cambiado entre ellos y en el mundo mismo. «¿Estás lista para esto?», preguntó Nahum. «Estamos listos para esto», corrigió Isabel, y juntos se dirigieron hacia el sótano donde su destino común los esperaba. Isabel y Nahum descendieron al sótano seguidos de cerca por los guardianes del umbral, cuya presencia llenaba el espacio subterráneo con una energía que hacía vibrar las piedras ancestrales. El círculo de poder ya no era simplemente un conjunto de rocas antiguas, ahora pulsaba con una luz que parecía sincronizada con los latidos del corazón de Isabel. «El portal está alcanzando su punto de apertura máxima», observó el líder de los guardianes, su voz cargada de una tensión que nunca antes había mostrado. «En pocos minutos se abrirá completamente. Si van a intentar algo, debe ser ahora». Isabel se acercó al centro del círculo, sintiendo cómo la energía del lugar resonaba con cada fibra de su ser. El collar alrededor de su cuello había alcanzado una intensidad de brillo que proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Nahum se colocó a su lado y cuando sus manos se tocaron, los símbolos en su piel comenzaron a moverse como si estuvieran vivos. «¿Qué sientes?», preguntó Nahum, su voz apenas audible sobre el zumbido creciente de energía. «Todo», susurró Isabel, cerrando los ojos para concentrarse mejor. «Siento las conexiones entre mundos, las grietas en la realidad, las fuerzas que tratan de cruzar. Pero también siento algo más, siento posibilidades». De repente Isabel abrió los ojos con una expresión de asombro y comprensión. «Nahum, ¿y si hemos estado enfocándonos en el problema equivocado todo este tiempo?» «¿A qué te refieres?» «Los guardianes han pasado siglos tratando de controlar el portal, de limitar quién puede cruzar y cuándo», explicó Isabel, su voz ganando emoción mientras las ideas se formaban en su mente. «¿Pero qué pasaría si en lugar de controlar, comenzáramos a comunicar?» El líder de los guardianes se acercó. «Ese enfoque nunca se ha intentado, es demasiado peligroso. Más peligroso que cerrar permanentemente el portal y perder para siempre la conexión entre mundos», respondió Isabel. «Más peligroso que condenar a futuras generaciones de mujeres Montalbán a una vida de sacrificio y soledad». Isabel se volvió hacia Nahum. «Tu naturaleza como caminante entre mundos te permite comunicarte con entidades de otras dimensiones, ¿verdad?» «Sí, pero... y mi conexión como guardiana me permite sentir las intenciones de lo que trata de cruzar», continuó Isabel. «¿Qué pasaría si combináramos nuestras habilidades? ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente bloquear o permitir el paso, estableciéramos un verdadero diálogo?» Nahum la miró con una mezcla de admiración y terror. «Isabel, si nos equivocamos, podríamos abrir accidentalmente el portal a fuerzas que no podríamos controlar. Y si no intentamos nada, con certeza condenaremos a este mundo a perder para siempre una de sus conexiones más preciosas con el cosmos», replicó Isabel con determinación. En ese momento, el portal comenzó a abrirse. En el centro del círculo, de piedras apareció una grieta luminosa en el aire mismo, a través de la cual se podían ver vislumbres de otros mundos. Isabel sintió inmediatamente las presencias que presionaban desde el otro lado, algunas benévolas, otras neutrales y algunas decididamente hostiles. «Ahora o nunca», murmuró Isabel, extendiendo su mano hacia Nahum. Cuando sus dedos se entrelazaron, algo extraordinario sucedió. Las habilidades de ambos no solo se combinaron,
sino que se potenciaron mutuamente de una manera que ninguno había experimentado antes. Isabel podía no solo sentir las intenciones de las entidades del otro lado, sino que también podía comunicarse con ellas a través de la conexión de Nahum. La primera comunicación llegó como una ola de imágenes y emociones. Una civilización de seres de luz había estado tratando de hacer contacto con la Tierra durante décadas, no para invadir, sino para compartir conocimientos sobre energías limpias que podrían salvar el planeta de la destrucción ambiental. Ellos quieren ayudar, murmuró Isabel con asombro. Han estado tratando de comunicarse, pero nunca pudimos entenderlos. La segunda comunicación fue más compleja. Una raza de seres que parecían estar hechos de música pura quería intercambiar arte y belleza, ofreciendo formas de expresión que podrían enriquecer infinitamente la cultura humana. Pero entonces llegó la tercera presencia, y esta era diferente. Isabel sintió inmediatamente su malevolencia, su hambre por el caos y la destrucción. Esta era la entidad que había estado presionando para forzar una apertura, la razón por la cual los guardianes habían considerado cerrar permanentemente el portal. Esto podemos manejarlo, dijo Isabel con confianza sorprendente. A través de su conexión con Nahum, proyectó hacia la entidad maligna una imagen clara. Ella y Nahum unidos, las generaciones de guardianas Montalbán respaldándolos y la firme determinación de proteger ambos mundos. El mensaje era claro. El paso estaba bloqueado para fuerzas destructivas, pero abierto para intercambios benéficos. La entidad maligna se retiró, aparentemente comprendiendo que enfrentaría una resistencia demasiado fuerte para que valiera la pena el esfuerzo. Los guardianes del umbral observaban en silencio absoluto, testigos de algo que nunca habían visto antes. Un portal estable que permitía comunicación selectiva en lugar de simplemente acceso irrestricto o bloqueo total. Hemos establecido un nuevo tipo de equilibrio, explicó Isabel, volviéndose hacia el líder de los guardianes. El portal permanece abierto para intercambios benéficos, pero protegido contra amenazas. Nahum y yo podemos mantener esta conexión juntos. ¿Qué significa eso para vuestro futuro?, preguntó el líder, aunque por primera vez desde que Isabel lo conocía, parecía impresionado en lugar de escéptico. Isabel y Nahum se miraron, y en sus ojos se reflejaba la misma comprensión. Significa que podemos tener ambas cosas, dijo Isabel. Podemos proteger el portal y vivir nuestras propias vidas. Podemos ser guardianes sin sacrificar nuestra humanidad. Significa que el linaje de guardianas puede continuar de una forma nueva, añadió Nahum. Una forma donde el amor y el deber no sean fuerzas opuestas, sino complementarias. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas de la cabaña, iluminando el sótano con una luz dorada, Isabel supo que su vida había cambiado para siempre. Pero por primera vez desde que comenzó esta aventura, el cambio no se sentía como una pérdida, sino como un despertar a posibilidades que nunca había imaginado. Los guardianes del umbral se retiraron, no como conquistadores o jueces, sino como aliados en una nueva era de protección y comunicación entre mundos. Isabel y Nahum permanecieron en el sótano, manos entrelazadas, observando cómo el portal se estabilizaba en su nueva configuración. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Isabel, apoyando su cabeza en el hombro de Nahum. ¿Qué? Que encontramos una forma de honrar el pasado mientras creamos un futuro completamente nuevo. Las mujeres Montalbán seguirán siendo guardianas, pero ahora será por elección, no por obligación, y nunca más tendrán que hacerlo solas. Nahum la abrazó más fuerte. ¿Y nosotros qué viene ahora para nosotros? Isabel sonrió sintiendo una paz que no había experimentado en años. Ahora vivimos. Protegemos el portal, sí, pero también plantamos jardines, criamos gallinas y tal vez algún día criamos hijos que puedan elegir su propio destino. Vivimos una vida llena de magia y amor, pero también de momentos cotidianos y hermosos. Mientras salían del sótano hacia la cabaña bañada por la luz del amanecer, Isabel supo
que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo toda su vida. Un propósito que no negaba su humanidad, sino que la celebraba. Fin. Da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabel y Nahum los haya transportado a un mundo donde el amor y el deber pueden coexistir en perfecta armonía. Esta historia nos recuerda que a veces las soluciones más extraordinarias nacen cuando tenemos el valor de desafiar las tradiciones y crear nuevos caminos. Para seguir viviendo aventuras como esta, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la magia del amor verdadero y la fuerza del destino. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó sus corazones como esperamos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que celebran la complejidad y belleza de la vida, el amor y los misterios que nos rodean. No se pierdan nuestros próximos contenidos y, por favor, compartan en los comentarios qué les pareció esta historia de transformación y esperanza. Los esperamos en nuestra próxima aventura. ¡Juntos!